un par de financiamientos de Fondesit, además de Fondos Emilia en UTEC, y hemos seguido estudiando. Y hasta este momento seguimos avanzando. Estamos en otra etapa del proyecto de investigación. Entonces, pues el contenido que les voy a presentar hoy día es lo siguiente. Empezaremos primero con lo que se refiere a qué son los contenidos compuestos laminados. Es importante eso porque la idea principal es que estas fibras naturales se puedan usar en este tipo de materiales, o materiales ya estructurales. Vamos a ver los tipos de materiales compuestos. Además de eso, vamos a ver fibras naturales como refuerzo de materiales compuestos, así como es que las fibras naturales se pueden usar. Después estaremos viendo cómo se evalúan las fibras naturales. Tal vez lo he invertido un poco de cómo se ve el tema, porque muchas veces ven la fibra, después va secuencialmente y ven cómo se aplica. Pero tal vez para darles un poquito más de interés en la charla, voy a presentarles en la primera parte de cómo es que qué son los compuestos materiales, cómo se usan, qué se hacen, y después vamos a ver cómo es que debemos evaluar estas fibras, estos refuerzos, para ya usarlo en lo primero mencionado. Vamos a ver un poco la parte de modelamiento de fibras naturales. Es algo interesante también eso que estamos desarrollando ahora con un estudiante de maestría en la Universidad de Francia. Estamos colaborando acá. Y después vamos a ver un poco de resumen de todo lo que hemos visto. Entonces, mirando acá, un material compuesto, sabemos todos que es una combinación, se define la combinación de varios materiales. ¿Para qué? Con el objeto de mejorar las propiedades mecánicas. Entonces, combinamos dos propiedades y con eso mejoramos ciertas propiedades. Tenemos características particulares. Pero cuando miramos estos materiales compuestos, debemos mirarlo en todo el rango. O sea, cuando miramos finalmente, miramos el producto. Sin embargo, si nosotros miramos más adentro, vamos a ver inicialmente la parte macro, lo que es grande. Vamos a ver la parte meso y después la parte micro. Entonces, pero ahora, la parte micro definitivamente afecta cómo se comporta la parte meso cómo se comporta la parte macro. Muy importante ver todo eso. Entonces, si nosotros, por ejemplo, miramos desde la parte macro hasta la parte micro, eso se llama localización. Y si empezamos a mirar de la parte micro hacia la parte macro, lo llamaríamos homogenización. En términos para análisis, modelamiento, probablemente en la bibliografía lo van a ver. Entonces, en este caso, como les estoy mostrando en la figurita de la parte derecha, es un material compuesto hecho a base de resina sintética, una matriz sintética, matriz polimérica, y los refuerzos son fibra de vidrio. Y los redonditos que ven, básicamente son los refuerzos de fibra de vidrio. Los diámetros de fibra de vidrio están alrededor de los 15 micras. Bastante pequeñita, muy pequeñita. Si no me equivoco, el cabello humano está, dependiendo, está entre 50 a 100 micras, un poco más tal vez, pero esas fibritas son mucho más chiquititas, se colocan. Entonces están viendo ahí todo el grupo. Ahora, cuando se coloca dentro de la matriz las fibras, no es que se distribuya uniformemente. Internamente siempre hay partes que tienen más refuerzo o menos refuerzo. Entonces, eso es parte también del efecto que pueda tener en las propiedades mecánicas. Ahora bien, este tipo de compuestos, en especial hechos a base de fibra de vidrio, a base de fibra de carbono, etcétera, ¿en qué se aplican? Pues su uso desde que se empezó a desarrollar, desde los años 50, 60, en los últimos años mucho más intensamente, porque computacionalmente se puede hacer modelos mucho más complejos y se puede predecir de mejor manera sus propiedades, es que se empezó a usar mucho más. Y en aplicaciones muy retadoras, ¿no? Por ejemplo, en los aviones, en especial en la parte aeroespacial. Y hay una parte que es muy interesante y han desarrollado muchísimo, son las álabes de turbinas eólicas. Y ahí, por ejemplo, esta álabe que les está mostrando en la parte izquierda, este álabe tiene una longitud aproximada de 88.4 metros. Si no me equivoco, el edificio de UTEC mide 50, por ahí 50 metros de altura. ¿Se imaginan? Un álabe, solamente un álabe de 88.4 metros, es impresionante. Entonces, para que pueda soportar toda esa carga, la estructura o el diseño tiene que estar bien hecho. Y las capacidades del material tienen que estar muy por encima.
¿De acuerdo? Entonces, las capacidades que pueden tener los materiales compuestos a base de fibras sintéticas es súper, súper extraordinario. Ahora, ¿y las fibras naturales? Eso queremos averiguar, ¿no? Ya hay estudios muy, muy intensos que se han hecho. Pero igual, tal vez no vamos a poder competir con las fibras de vidrio o con las fibras, mucho menos con las fibras de carbono, pero haciendo un buen estudio, un buen modelamiento, nos podemos acercar un poco más. Si estamos hablando, si hablaríamos en capacidad, ¿no? Pero si hablamos en propiedades específicas relacionadas con su densidad, estamos igual, igual. ¿Okay? Lo que pasa es que la fibra natural es muy liviana. La comparación de la fibra de vidrio, o los compuestos hechos a base de fibra de vidrio o a base de fibra de carbono. Entonces, mirando un poco acá, esto es el rango completo de materiales, el mapa de materiales. Son muy famosos estos mapitas, lo ha hecho un autor que se llama Ashby, ahí abajito está en la referencia. Es un poco muy interesante esto porque te permite visualizar en qué rango está, en cómo es el comportamiento. Ahí, por ejemplo, les estoy mostrando el módulo elástico en el eje vertical y en el eje horizontal les estoy hablando de densidad. De alguna manera te dice, ¿no? Por ejemplo, los metales tienen buena capacidad, sin embargo son muy pesados, muy pesados. Los cerámicos, de la misma manera, tienen muchas buenas propiedades mecánicas, sin embargo, siguen siendo aún pesados. Y si empiezan a ver lo que es la parte del moradito en color, en la figura de la izquierda, van a ver que son los compuestos. Y están ahí arriba, pero su densidad, si empiezas a mirarla abajo, estás aproximadamente en 1.5, 2 a 3 gramos por centímetro cúbico. O sea, comparado con un acero que tiene 8 aproximadamente, es prácticamente la cuarta parte o la tercera parte. Es muy, mucho liviano. Y en el otro lado empezamos a ver el costo relacionado con el módulo elástico. Entonces, para empezar a visualizar todo eso, es importante ponerlo en un contexto. De esa manera ves cuál es el impacto. Y si empezamos a mirar con respecto a los compuestos, sí, definitivamente los compuestos materiales, los compuestos laminados, tienen un costo superior, relativamente costoso, porque producir la fibra, producir la resina, fabricarlo, es mucho más costoso. Y en el caso de los aceros se conoce mucho tiempo y se sabe cómo trabajar, que por todo lado conocemos cómo trabajar el acero. Mientras que los materiales compuestos es un poco más complejo y necesitan más especialización. Porque un pequeño defecto que fabriques ya te fastidia completamente todo. Okay. ¿Qué más? Pues, ahora bien, y acá también les estoy mostrando algunos gráficos adicionales, unos mapas adicionales, que es la resistencia, ¿no? Con cuánto esfuerzo rompe correlacionado con la densidad. Y de alguna manera los materiales naturales están en un rango medio. Entonces los materiales de fibra, las fibras son materiales naturales y están en un rango medio, ¿no? Es muy, muy importante verlo así. Entonces, ¿hay diferentes maneras de cómo presentar eso? Sí. Entonces, para más referencia pueden ir a los libros que les estoy mostrando para ahí, o las referencias para que puedan chequear de cómo es. Entonces, dependiendo del proyecto que estén desarrollando, esos mapas les ayudan muchísimo. Es más, Ashby desarrolló, no me acuerdo bien la universidad exacta, desarrollaron un programa para poder seleccionar el material adecuado dependiendo de las necesidades que tengas. Es un proceso de selección de material, que es muy, muy interesante también. Y asumo que al menos en UTEC, en el curso de Ingeniería de Materiales, creo que sí lo logran tocar. Entonces, a ver. ¿Cómo ha estado evolucionando la industria de los materiales compuestos? ¿Dónde se usa? Su uso se ha extendido muchísimo. Y si ven ahí en la figura, cada vez va creciendo mucho, mucho más. Los 2013, 2014, 2019. ¿Y en qué se usan? Créeme, se usa en todo. Se usa en la parte de transporte, en la parte de automóviles. Se usa muchísimo, cada vez se usa más. La parte marina, botes, barcos, yates, se usan muchísimo. En la parte turbinas eólicas, que les mostré la foto, acá. Aparte de la parte aeroespacial, aviones, etcétera. Lo que es ductos, tanques de alta presión. La parte de construcción. Uno de los proyectos que actualmente estamos trabajando en UTEC es la fabricación de fibrocemento. Utilizamos fibra natural de Ichu, lo que trabajamos, y reforzamos cemento para fabricar paneles.
ya sea para división en casas o para corrugados en el techo, etcétera. Entonces sí se puede, sí se usan y estamos produciendo eso. En Uteque, la parte de energía y ambiente, además de, por ejemplo, ahí les dice consumer goods, básicamente lo que les estaba hablando, muebles, ¿no? También se puede hacer con eso. Entonces, y otras aplicaciones. Y está distribuido uniformemente. Y probablemente cada vez va a crecer más, porque la tendencia es que cualquier material que tengamos a disposición lo vayamos usando con el propósito de reemplazar los materiales sintéticos o materiales que provoquen una alta contaminación. Es muy importante considerar ello. Ahora, los materiales compuestos lo podemos clasificar de diferente manera. Acá, por ejemplo, ahí les estaba hablando en función, materiales compuestos en función, la clasificación en función de la matriz. También puedes clasificarlo en función de refuerzo, pero también lo puedes clasificar en función de si es amigable al medio ambiente o no es amigable al medio ambiente. Si miramos en función de la matriz, puedes tener materiales compuestos, matriz metálica, matriz polimérica y matriz cerámica. Si estás mirando lo que es con respecto a refuerzo, pueden ser refuerzos de partículas, refuerzos de fibras o estructurales. Refuerzos de fibras pueden ser fibras cortas, fibras largas. Ahora ahí te dice continua, discontinua, ahí te dice, ¿no? Entonces, y en caso de los estructurales, ya son los laminados. Estamos mirando a nivel macro. ¿Ya? Y con los compuestos sándwich. Ahí les menciono un compuesto sándwich. ¿Conocen ustedes, alguna vez han visto o lo han tocado un compuesto sándwich? Bueno, aparte de comer el sándwich, ¿no? A ver si me comentan por el chat, me ayudan un montón para saber puntos. Si hay preguntas, me la van haciendo. No, no se preocupen que puedo leer y puedo hacer. Entonces, les voy a mostrar un compuesto sándwich distinto. Este es un compuesto sándwich. Acá esto es nuevo, ¿eh? Los que han tomado curso conmigo no han visto todavía esto, creo. Lo más seguro es que muchos en sus casas tienen este tipo de puertas. Son unas puertas que van girando, se van levantando y se quedan en el cielo raso. Y esa puerta está hecho de un compuesto sándwich. En esta carita y en la otra carita tienen láminas, ya sea, por ejemplo, un compuesto puede tener una láminas de material compuesto o puede tener metal, como en este caso, aluminio, una plaquita de aluminio. Y si tratas de subirte acá a doblarlo, no vas a poder, es súper rígido. ¿Acá? Es súper rígido y súper liviano. Se dan cuenta las características que puede tener cuando ustedes combinan materiales. ¿De acuerdo? Entonces, eso es más o menos mostrándoles lo que es un compuesto sándwich. Ahora, la otra clasificación que les muestra en la parte derecha, o sea, lo ideal sería, ¿no? Material sintético definitivamente es más contaminante, no solamente porque deja residuos, y eso puede demorar 100, 200, 500, 1000 años, probablemente muchos más, y además de eso se van descomponiendo en micropartículas, en las finales eso estamos consumiendo, ¿no? Y no sabemos aún exactamente el nivel de impacto que pueda tener eso. Y la idea eventualmente que se está migrando es, tratemos de usar materiales que se puedan degradar lo más pronto posible una vez que cumple su ciclo de vida, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, podemos tener fibras de origen sintético, por ejemplo, fibras de origen natural, y por ejemplo, si nosotros tenemos matrices de origen natural y fibras de origen natural, definitivamente el compuesto que vamos a fabricar va a ser un compuesto totalmente biodegradable. Pero también podemos combinar, por ejemplo, fibras naturales con resina sintética. En ese caso será parcialmente, pero ya se está haciendo un avance. Definitivamente poco a poco tenemos que avanzar y pasar y migrar a otro tipo de materiales, pero nos da una buena perspectiva el hecho de hacer ese proceso de investigación, ¿no? Y vemos todas las ventajas, desventajas de los materiales, en este caso las fibras naturales. Ahora, otra manera de clasificar los materiales compuestos puede ser por el proceso de fabricación, cómo lo fabricas. Entonces, por ejemplo, un molde abierto, un molde cerrado, otros procesos como pultrusión o el caso de enrollamiento, etc. En el laboratorio, nosotros en el laboratorio de ingeniería de materiales en UTEC hemos desarrollado el método de transferencia por vacío. El proceso de fabricación es básicamente, ¿no? Colocas tus fibras todas en forma de telas. Déjenme mostrar, por favor, cómo se ve. Probablemente
Muchos de ustedes no lo han visto todavía. Generalmente lo que hacen los fabricantes de fibras te venden así en telas. Como si te vendiera un rollo de tela. A la final lo que tú haces, cortas, lo vas colocando y después pasa resina. Ahora, puedes estar colocando y pasando resina secuencialmente, sí, eso es un método de fabricación, sería, por ejemplo, hand layout. O si vas pasando las fibras y vas aplicando con spray la resina, o simultáneamente también partículas de fibra por spray, sería spray layout. ¿Okay? Ahora puedes comprar este tipo de resinas, tipo tape, lo sacas el tape, lo colocas, lo calientas, y eso también es un tape layout, los diferentes procesos que hay. Y autoclave les está mostrando ahí. Pero en el caso de nosotros, por ejemplo, es un método bastante interesante que se llama transfer molding, que colocas este tipo de fibras, uno secuencialmente, lo cierras con unas bolsas de vacío, que también acá tengo como ejemplo, lo sellas completamente, le aplicas vacío y dejas un ducto de entrada. A la final es, cuando le has aplicado vacío, la presión atmosférica mismo lo aplasta todo, y cuando abres el ducto donde tienes resina o resina líquida, la resina solita va entrando, va entrando, va entrando y te va llenando todo el molde. Y una vez que cierra eso, dejas el tiempo de curado necesario, puede ser media hora, una hora, 2 horas, un día, y ya tienes el compuesto. Y en UTEC tenemos eso, ¿no? Tenemos implementado esa metodología de fabricación. A ver, voy a detenerme ahí, vamos leyendo simultáneamente, así aceleramos el proceso. Daniel me pregunta, ¿los materiales metálicos tienen mucha resistencia? ¿Será posible llegar a la resistencia con estos materiales? Ok, mira, te digo lo siguiente. Las fibras naturales, lo que hemos evaluado, la fibra de cabuya que estamos estudiando, su esfuerzo de falla, esfuerzo último, esfuerzo de rotura, llega a 800 megapascales. Un acero A36, ¿cuánto falla? ¿400? ¿Acá? Pero voy a contarles más, no se preocupen, ¿no? Pero vamos a contar más. Entonces, hay diferentes métodos de fabricación también. Ese método de fabricación hay que practicarlo, ¿no? Porque un poquito más de porosidad entra, ya tu compuesto no se va a comportar de la misma manera que esté bien fabricado. Entonces, hay que tener mucho cuidado en el proceso de fabricación, ¿no? Por ejemplo, es como en el caso del cemento. Cemento, tú no controlas bien todos los parámetros. Cemento, el concreto que vas a hacer es muy variable su capacidad. Entonces, pero en este caso, las personas ya han agarrado total práctica, ya saben cómo manejar y por todos lados la usan. Entonces, el hecho también es un poco masificar, que agarren confianza y empiecen a usar este tipo de materiales o este proceso, este tipo de tecnologías. Entonces, acá les muestro un poquito, ¿no? Diferentes tipos de configuraciones de fibras que pueden haber. En forma de telas, así como les mostré acá, ahí les estoy mostrando. Dependiendo, puede ser, por ejemplo, plano, tejido llano, twin, satinado, triaxial. Hay infinidad de maneras. En Perú lo que hemos comprado fueron los planos de fibra de vidrio y los otros los hemos traído de Estados Unidos, al menos nosotros. Pero yo sé que lo venden por ejemplo lo que es el Bale y Stratmat también venden los planos, porque comúnmente eso es lo que se usa. Ahora, pero cuando hablamos de compuestos laminados estamos hablando una tela sobre otra, una tela sobre otra. Eso es un compuesto laminado, porque tienes varios láminas y cada telita es una lámina. Entonces, para poder entender, por ejemplo, nosotros primero tenemos que analizar cómo se relaciona la fibra con la matriz. Y ahí se usa lo que es la micromecánica. O experimentalmente también se puede hacer. Después vienes de lo que es la fibra con la resina. Después vienes a una lámina, estudias la laminita, porque puede tener diferentes orientaciones, diferentes sentidos de fibra. Estamos hablando de fibras continuas. Y después vienen los laminados, y después viene la parte de estructura. Entonces, un poquito más, hay más pasos para poder analizar. Y entenderlo hay que tener mucho cuidado de cómo analizarlo. Porque un pequeño detalle, pues ya te fastidió todo. Por eso es que necesita un poquito más de especialización. No es como un metal. Entonces, ahora bien, en la parte de abajo les estoy mostrando, acá abajo, un modelo por elementos finitos de, por ejemplo, cuando tú haces tejidos, los hilos van subiendo y bajando. Entonces, lo que ocurre es lo siguiente. Debido a baja, sube, baja, las propiedades mecánicas pueden bajar significativamente. Por ejemplo, las fibras de carbono son ortotrópicas. Significa lo siguiente, que en la dirección de las fibras son muy buenas, pero en la dirección transversal son malas.
Pues, por ejemplo, la dirección de la fibra puede tener un módulo de 300 gigapascales y en la de sección transversal 20. ¿Se dan cuenta? En el caso de fibra de vidrio no, son isotrópicas. No importa en qué dirección tiene el mismo comportamiento. Pero la desventaja de la fibra de vidrio, por ejemplo, es su módulo es aproximadamente 70 gigapascales, pero comparado con la fibra de carbono que es 200, 250, 300, 400, dependiendo del tipo de fibra de carbono. Entonces, ahora, cuando tú tienes materiales isotrópicos, la fibra, el hecho de que ocurra ondulaciones ya te afecta significativamente en el modelo, en el diseño que tienes que hacer, en la capacidad que va a ocurrir. Es muy importante. Y la particularidad es lo siguiente, las fibras naturales no son isotrópicas, son completamente ortotrópicas. Y cuando tú ves una fibra ortotópica, significa lo siguiente, que vas a tener módulo 1, módulo 2, módulo 3, cortante 1, 2, coazón 1, 2, coazón 1, 3, un montón de propiedades. Y entenderlo bien, conocerlo bien, eso es primordial, es clave para poder diseñar una buena estructura, un buen sistema o un componente mecánico o estructural usando fibras naturales. Si no entiendes, tenemos incertidumbres de que sí, se va a romperse en cualquier momento. ¿Acá? Entonces, en todo el mundo están como que en competencia a ver quién desarrolla mejor modelo, quién hace mejor todo ese proceso. Entonces, finalmente, cuando nosotros vemos el material compuesto, lo vemos así en forma de bloques, placas. Y ahí abajito en la parte izquierda, también les estoy mostrando un material compuesto tipo sándwich. También fabricamos nosotros compuestos tipo sándwich a base de fibra de carbono, con balsa. En el medio tiene balsa, ¿no? Acá no lo estoy mostrando, pero tiene balsa. Entonces, algo interesante. Ahora, el mismo proceso se puede usar para fabricar tablas de surf, sí, se puede usar. Así que es un proceso bastante interesante. Ok, ¿qué más acá? Con respecto a las fibras naturales son estructuras muy, muy complejas. Tal vez voy a pasar rápidamente a algo. Ya, creo que está acá mejor. Entonces, las fibras naturales, por ejemplo, se pueden clasificar de diferente manera. Se pueden clasificar, por ejemplo, que son fibras lignocelulósicas, fibras de animales y fibras minerales. Por ejemplo, el asbesto, que sabemos, está probado que es cancerígeno, se considera que es una fibra natural. ¿De acuerdo? Es una fibra natural. Sin embargo, bueno, está básicamente prohibido, ya restringido su uso en construcción. Pero también podemos mirar, ¿no? Fibra animal puede ser con nuestro cabello, la lana de la alpaca, de la oveja, etc. Pero la otra parte es la fibra lignocelulósica. Todas las plantas, cualquier planta, tiene celulosa. ¿De acuerdo? Tiene o sí celulosa. Pues la celulosa, por ejemplo, cuando nosotros miramos una fibra, acá les voy a mostrar fibritas, acá miren, se ven acá, son fibritas. Básicamente esto es fibra de cabuya, esto es fibra de maguey, acá, y acá les estoy mostrando pulpa de ichu. Básicamente como algodoncito lo hemos fabricado. Entonces, en sí lo que tiene adentro es celulosa, lignina, hemicelulosa, extractivos, minerales, etc. Ahora, esos componentes, en sí la fibra natural vendría a ser un material compuesto. Cada uno tiene una función. Entonces, la celulosa es como el refuerzo, ¿ok? Porque tiene las mejores propiedades. Entonces, por ejemplo, la celulosa, su módulo elástico, teóricamente, analizado teóricamente, puede llegar hasta 150, 170 gigapascales, dependiendo del modelo que se use. ¿Ok? Es el refuerzo, porque tiene una estructura cristalina. ¿Ok? Ahora, la lignina y la hemicelulosa juegan un papel de como matriz. ¿Verdad? Eso es lo que hace. Ahora, en las fibras celulósicas podemos ver lo que son las maderas y las no maderas. Las maderas, cualquier árbol. Por ejemplo, el papel que tiene en la mano, ahí al lado, es básicamente celulosa. Eso es lo que tiene. Sin embargo, los que no son de madera, por ejemplo, lo que es de sisal o de cabuya o de ichu, ¿acá? No son de madera, por consiguiente son mucho más largas y lo puedes usar como en tejidos y después usarlo como en laminados. ¿Okay? Entonces, en ese grupo de fibras está un montón de fibras. Tenemos el sisal, el plátano, piña, vaca, henequen, que en México, en la parte de Yucatán, producen un montón. Producían, creo que ahora están dejando porque básicamente la competencia de las fibras sintéticas, pero eventualmente creo que vamos a volver a eso, ¿no?
porque a la final es la fibra sintética, ya sea para soga, para otras cosas, tiene un efecto muy, muy negativo, ¿no? Lo que es ichu, lo que es caboya, aparte de lo que es lino, cáñamo, yute, kenap, existen infinidad de tipos de fibras. Y por todo lado están estudiando. En Perú nosotros estamos estudiando estas fibras naturales, en especial lo que es ichu y cabuya. ¿Qué más? Ahora, si miramos, como les he hablado, la fibra natural tiene celulosa, hemicelulosa, lignina, pero al final es cómo se ve. Se ve lo siguiente. Cuando tú vas a mirar una fibra, se va a verse así, así grande. Esa fibrita, ese como cabello que están mirando, es esto grande lo que están mirando, acá, este grande abajo. El primero que te dice tallo de lino de 2 a 3 milímetros aproximadamente. Si tú vas a ver más chiquito ahí adentro, vas a escoger un grupito. Ah, fibra técnica viene, más chiquitito viene. Si vas a mirar más adentro, viene fibra técnica, después vienen fibras elementales, después vienen las microfibras. Las microfibras básicamente son celulosa pura. Y eso es lo que tiene las mayores capacidades. Isle me comenta ahí, por favor, perdón la interrupción. En nuestro país se está procesando fibra de cabuya de forma industrial. La verdad me gustaría que sea así. Tenía entendido que en Huánuco creo habían hecho una plantación, pero más de esa información no sé. Después les voy a mostrar los países que exportan o producen mayor cantidad de fibra. ¿Tenemos potencial para hacer eso? Sí, tenemos. ¿Acá? Okay. A ver, uno de sus compañeros, perdón, en interrupción, uno de sus compañeros me comentó lo siguiente, voy a leer, por favor. Dice, profesor, disculpe, creo que los puentes de Incas estaban hechos a base de fibra de Ichi, a pesar que los años siguen teniendo mismas propiedades mecánicas. Hay que tener un poco de cuidado con eso. El puente a lo que se refiere nuestro compañero que ha comentado ahí es al puente de Quesuachaca, y ese puente de Quesuachaca se renueva anualmente. O sea, las fibras se degradan y tienen que renovarse. No es que estén eternamente ahí. Esa pequeña aclaración hay que hacerla así. O sea, cuando nosotros miramos ahora las fibritas, ya volviendo a la presentación, empezamos a mirar, las fibras en sí son como capas. Acá es como capas. Tienes la parte externa, que es la lamela, lo que le llaman. Después viene o la capa primaria, después viene la capa S3, S2, S1. La que te da las mejores propiedades, las propiedades mecánicas es la S2, porque ahí es lo que tienes la mayor cantidad de refuerzo de celulosa. ¿Acá? Así es lo que te dicen, para la parte de modelamiento. Creo que alguna parte acá, esta es la figura que les quiero mostrar. Entonces, a la final, cuando tú ves una fibra natural, una fibrita, pero recuerda, no estamos hablando de esta fibrita, o sea, dentro de esa fibrita hay un montón de fibritas más, y eso es lo que están mirando acá. Varias capitas. Espero que se esté viendo el cursor acá, y están viendo ahí. Déjenme buscar, por favor, acá, vamos a hacer algo. Acá. Ya, listo. Ahora sí. Entonces, acá, por ejemplo, esta es una fibra. Y eso lo que están viendo acá, vendría a ser esa fibra. La parte central es el lumen. ¿Ok? Y después vienen como capitas, es capa S1, S2 y lo que es la capa primaria. Entonces, la AS2 es la que te aporta las mejores propiedades mecánicas. Y de alguna manera esa es la que se tiene que conservar. Pero desafortunadamente ese tipo de fibras no solamente tiene buenas propiedades mecánicas, sino que no se pega fácilmente con una resina. Con una resina natural generalmente es muy compatible. Con una resina sintética no se pega fácil. Y hay que hacer tratamientos superficiales para que sean compatibles. Después vamos a hablar de eso un poco, las energías superficiales, todo eso. Entonces, acá les estoy mostrando lo que es, así como se vería, ¿no? Toda la fibrita esta fibra que les estaba mostrando tiene aproximadamente 100 micras de diámetro. Entonces, cada fibrita elemental que están viendo los agujeritos chiquitos, sería una fibrita. Esa fibrita debe tener entre 15 y 20 micras aproximadamente. Y esa fibrita es la donde tiene. Pero dentro de eso, tiene la celulosa, pero más chiquita todavía. ¿Acá? Ahora, una vez que, por ejemplo, haces un tratamiento superficial, lo que puede provocar es como la figura de la izquierda, ven abajo, que ya no tiene sus huequitos, sino colapsa. Eso se llama estabilización dimensional. Entonces, cuando está hueco, es poroso, no es dimensionalmente estable. Pero cuando hace ese tratamiento o ese ciclo de secado calentado, colapsan. Y si alguna vez van a mirar el algodón, las fibritas de algodón, generalmente están aplastaditas, media arrugaditas están, porque están dimensionalmente estables. Por eso se comporta bien en ropa. Entonces tiene ciertas consideraciones. Ahora, acá les estoy mostrando las diferentes tablas de la producción. Brasil es uno de los países que
exporta fibras. Una de las fibras que exporta es sisal. Aparte está Colombia, aparte está Ecuador, un montón de países a nivel de Latinoamérica. La India, la China también produce un montón de fibras. Perú lo único que produce, perdón que lo diga así, es alpaca. No estamos todavía en el visor de los reportes de exportar ese tipo de fibras. ¿Podemos hacerlo? Sí, eventualmente lo vamos a hacer. Okay, eventualmente, pero la idea es también conocer qué capacidades podemos tener, cómo sabemos evaluar las fibras, o sea, le vamos a certificar con qué calidad van esas fibras. Cuando alcancemos eso, va a ser mucho más fácil hacer ello, ¿no? Entonces, una lista bastante interesante de los diferentes tipos de fibra que puedan existir a nivel del mundo. Ahora bien, lo que hemos hecho nosotros, recuerden que les estaba mostrando de fabricar los compuestos, hemos hecho compuestos utilizando fibra de hilo y fibra de cabo, y hemos comparado con diferentes estudios. Según la referencia que hemos estudiado, las fibras naturales tienen una mejor y muy fácil compatibilidad con las resinas epóxicas. Pero hay un pequeño detalle. La resina epóxica, el kilo, acá en Perú debe estar entre 60 soles para arriba. Eso equivaldría a más o menos unos 15, 20 dólares el kilo. Se vende por kilo. ¿Ah? Es bastante caro. Si tú empiezas a mirar la resina poliéster, cuando nosotros hemos estado trabajando, estaba en los 10 soles, más o menos, ya llegando a UTEC, ¿eh? Ahora, si lo compras al por mayor, va a bajar significativamente. Pero si comparas con el epoxi y el poliéster, bueno, el poliéster mucho más barato. Contaminante, sí, probablemente porque tiene estireno, pero lo que hemos hecho, ¿no? Hemos tratado de probar con la resina más barata posible, que es la poliéster, y hemos alcanzado propiedades igual o mejores que cuando combinaban con otros tipos de fibra con epoxi. ¿Eso qué significa? Que acá nosotros sí podemos desarrollar investigación y productos de alta calidad. Entonces, por ejemplo, acá les estoy mostrando, como recuerden, material compuesto laminado tiene su material ortotópico. Por consiguiente, tienes una propiedad en la dirección de la fibra. Y ahí me está diciendo, por ejemplo, tiene un módulo elástico aproximadamente de 12, 13 gigapascales, una resistencia aproximadamente de 150, dependiendo 180 o 200 en el caso de Kabuya. Si miramos en compresión, también cambia las propiedades. En compresión también son distintas las propiedades. Si hablamos en flexión también, cambian las propiedades. Y si miramos también las propiedades en corte, también. Ahora, entonces se ha evaluado todas esas propiedades y hemos publicado esos resultados en una conferencia en Dinamarca. Así que ya, si ustedes lo buscan por Candiote, por Charca, van a encontrar esas publicaciones. Ahora, ¿dónde se puede usar? Pues el uso es diverso. En estructuras, en autos, un montón de aplicaciones. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué no está tan masificado el uso de las fibras naturales en este tipo de aplicaciones? Porque la fibra natural varía muchísimas sus propiedades mecánicas. Si, por ejemplo, a una planta que estaba creciendo, un año no hubo lluvia y no lo regaste, ya cambiaron sus propiedades. Por ejemplo, si el tiempo de maduración, por ejemplo, la planta de hilo en 6 meses madura. Si, por ejemplo, se lo sacaste a los 4 meses, sus propiedades ya cambiaron. Si sacaste, por ejemplo, si digamos, asumamos que en ustedes crece hilo y allá a 500 metros tal vez crece hilo, esas propiedades van a ser distintas. Entonces tiene que evaluar bien cómo varía, qué cambia, qué te afecta, para que cuando tú diseñes ya tomes en consideración todos esos factores. Y ese estudio cuesta, toma tiempo. Hay un montón de cosas que se tiene que aprender. Entonces, ok. Ahora sí, vamos a ir a la parte de qué es cómo se tiene que evaluar las fibras naturales. Entonces, para poder evaluar o para conocer o para poder usar adecuadamente las fibras naturales, se tienen que conocer un montón de propiedades. Por ejemplo, tenemos que conocer la composición química. ¿Cuánto por ciento es lignina? ¿Cuánto por ciento es hemicelulosa? ¿Cuánto por ciento es celulosa? ¿Cuánto por ciento es minerales? Etcétera. Eso es la composición química, las propiedades químicas. En las propiedades físicas tenemos la parte cristalográfica, el ángulo microfibrilar, la energía superficial, degradación térmica, densidad, micrografía, que es la parte de morfología, ¿no? Y las propiedades mecánicas, ok, módulo de elasticidad, esfuerzo de falla, deformación de falla. Pero cuando hablamos de módulo de elasticidad, tenemos en 3 direcciones. Esfuerzo de falla en 3 direcciones, en 3 direcciones también. Acá,
aparece un montón de cosas, módulos portantes, quasones, aparece un montón. Y te voy a mostrar de manera referencial hasta qué punto estamos desarrollando todo eso. Ok, con respecto a la composición química, pues en este caso, para la parte de composición química, TAPI está más orientado a lo que es maderera, la parte industrial. Y ellos han desarrollado metodologías de procesos químicos de cómo descomponer un material lignoceluloso. Por consiguiente, si por ejemplo te traen un cierto porcentaje, tú lo puedes descomponer químicamente. Y con eso determinas. Pero sin embargo, y ahí les estoy mostrando, si quieres determinar cuánto por ciento de humedad, cuánto por ciento de ceniza, cuánto por ciento de extractivos, cuánto de porcentaje de lignina, etcétera, se hace con eso. Se hace en procedimientos que te dan. Ahora, es muy importante acá indicar, ya que estamos en la parte AST. ¿Qué es la norma AST? Básicamente la norma AST es una guía. ¿Para qué? Para que si a ti te sale el resultado, si seguiste la norma, puedas compararlo con otros estudios de otros lados o estudios que posteriormente hagan. ¿Te van a salir igual? No siempre. Entre laboratorio y laboratorio, hasta el mismo laboratorio otra persona lo hace, cambia los resultados. Pero al menos te aproxima, te estandariza el proceso. Muy importante indicar. Y de la misma manera, en este caso, por ejemplo, la composición química, Tapia ha desarrollado una buena metodología y también teníamos, lo que pasa también que teníamos colaboración con Brasil, y han trabajado con Brasil y queremos compararlo y saber que estamos haciendo bien y es por eso que hemos usado eso. Entonces, recordemos nuevamente que las fibras naturales tienen celulosa, que es lo que resiste, lo que le da capacidad de propiedades mecánicas. Tienes extractivos, como son, por ejemplo, ceras, un montón, azúcares, un montón de cosas que tiene, aparte de celulosa y lignina. La celulosa es lo más importante. Pero también hicimos algo interesante en UTE, y eso salió en la última publicación que abajito en la parte derecha está ahí descrito el nombre. Hemos publicado ese artículo. Ayer por fin se fue publicado, está calientito todavía. Entonces, ¿qué me dice? Nosotros hemos estado evaluando, lo que ocurre es lo siguiente, hacer esas mediciones utilizando las normas TAPI, tranquilamente a una persona que conoce bien, tranquilamente le puede tomar una semana hacer eso. Es muy costoso. Muy costoso. Entonces lo que hemos estado viendo es, también tenemos en el laboratorio un pignómetro para medir densidad real. Y nos hemos dado cuenta que, al menos en el caso de las fibras, si es de la misma familia de fibras Ichu, de cualquier sitio, su densidad va a empezar a aumentar conforme su porcentaje de celulosa aumente. ¿Por qué? La celulosa tiene mayor densidad, porque es cristalina. Tiene una densidad aproximadamente de 1.56, 59, 1.6 aproximadamente. Y los otros tienen 1.4, 1.3, 1.2. Por consiguiente, si va a hacer eso, va a haber una relación lineal. Entonces, conociendo su densidad real, tú puedes dar una aproximación de su composición química. Hemos probado que podemos calcular solamente usando densidad, cantidad de celulosa que pueda tener, cantidad de lignina que pueda tener, cantidad de extractivos que puede tener. Sin embargo, no hubo ninguna correlación si empezamos a mirar minerales, que son los ashes, acá, cenizas, y tampoco con la hemicelulosa. Hubo un comportamiento medio raro, aleatorio. Esto es para el caso del licho. Se puede hacer para la parte de cabuya, sí. Entonces, ahora, este tipo de resultados no he encontrado en otro lado y a la revista que hemos enviado le ha gustado. Así que sin mayor referencia, ahí tienen el DOI también del artículo para que lo puedan revisar y puedan tenerlo como información. Ahora bien, cuando empezamos a mirar la fibra más chiquita más adentro, y ahí voy al tema de la parte de propiedades cristalográficas, es lo siguiente. La celulosa es una estructura cristalina. Es como en el caso del acero, por ejemplo, BCC, FCC. Pero en este caso son moléculas de polímeros, son cadenas de polímeros. Entonces su estructura es distinta. Entonces en la naturaleza, por ejemplo, hay dos tipos de celulosa. Una que es de planta y otra que te produce unas bacterias. Esas que te producen las bacterias se conoce como celulosa tipo alfa. ¿Acá? Son casi puras. Pero el costo de producción es muy alta. En el caso de la celulosa de origen de planta, son celulosa tipo beta. ¿Acá? Entonces hay que entender, lo que tratamos de ver es, mira, por ejemplo, de ese total de planta, de este total de contenido, ¿cuánto por ciento es cristalino?
De esa manera podemos, mira, si es cristalino tanto, va a tener estas propiedades, probablemente va a tener estas características. Y se tiene que estudiar esa parte cristalográfica. Eso se llama índice de cristalinidad. Y ahí lo que están mirando, ¿no? ¿Cómo se determina eso? Utilizando difracción de rayos X. O sea, al final lo que miramos es eso. ¿Cuánto por ciento hemos determinado para el caso del ICHU? Hemos determinado que está en un 64, dependiendo. Entonces, para poder determinar, por ejemplo, el índice de cristalinidad, no es tan sencillo que digamos, porque hay diferentes teorías, hay diferentes autores que proponen diferentes metodologías. Uno, por ejemplo, dice, el método de Segal te dice, no, identifica los picos, diferencia de picos, y con eso determina su índice de cristalinidad. Y muchas veces muchos autores critican esa metodología, ¿no? Porque no es precisa, te da una incertidumbre mucho más alta. Y muchos recomiendan, por ejemplo, si tú quieres algo más completo, más real, utiliza el método de Hermans. El método de Hermans utiliza tienes que aplicar el método de convolución a toda la curva y de descompones, identificas de cada cristalografía cuál corresponde a la curva y con áreas empieza a determinar el índice de cristalinidad. Y aparentemente esa es la que es la más próxima. Y según el modelo que estamos haciendo también, creemos que eso es la más próxima. Entonces, es una manera de medir. Es una propiedad muy, muy interesante. Oye, vamos a seguir. Ahora, importante acá, señores, ¿cuál es la diferencia entre la celulosa tipo alfa, tipo beta? La celulosa tipo alfa tiene una estructura triclínica. ¿Ya? Asumo que se debe estar recordando de su curso de ciencias de los materiales. Y la celulosa beta es monoclínica, es media rectangular. El otro es media rómbica y la otra es media rectangular. Algo muy, muy interesante ahí. Ahora, ¿qué más faltaba acá? Yo creo que vamos avanzando, si no, no vamos a poder terminar. Ahora bien, otra propiedad que es muy interesante es el ángulo microfibrilar. Acá. A ver, voy a parar un ratito, por favor, para descansar y voy a leer el comentario de Daniel. Disculpe, pero me dio curiosidad saber cómo va variando su degradación de la fibra con el tiempo. Es algo muy interesante, depende del ambiente. Ya, pues después podemos conversar eso, vamos a ir, pero es muy, muy interesante también eso. Porque puede afectarte, por ejemplo, el hecho de hongos, el hecho de que si tienes una solución alcalina, o por ejemplo el cemento, lo que hace degrada cualquier solución natural, o sea, degrada, lo ataca. Entonces, por eso es muy, muy importante recordar ello también. Pero después vamos a hablar un poquito más si es posible, si nos da un poco de tiempo. Entonces, voy a regresar a mi presentación un poquito arriba y es lo siguiente. Si se acuerdan bien, yo les había comentado que la capa S2 es la que mandaba. Esa capita, las fibras, las partículas o las cadenas de polímero de celulosa están como si estuvieran en helicoide. ¿De acuerdo? Yo sé que todos hemos jugado con serpentina, algo así. Acá, imaginemos cadenas, es algo así. Entonces, lo que tú vas a ver es eso. En la capa S2, acá en la capa S2, ahí estás. Eso es lo que están viendo. Entonces, mientras el ángulo sea más cercano, se acerque mucho más al eje, sus propiedades mecánicas van a ser mucho mejores. Entonces, ¿qué ocurre? Durante el proceso de crecimiento de la planta, generalmente los ángulos microfibrilares son un poco más pequeños. Conforme van envejeciendo, se van alineando más a la línea. ¿De acuerdo? Pero también va a empezar a degradarse otros fenómenos que ocurren. Entonces, hasta en la misma planta, por ejemplo, si usas bambú, lo que es en la base, lo que es en el medio y lo que es arriba cambian sus propiedades mecánicas. ¿Y debido a qué? A el ángulo microfibrilar. Son las propiedades para poder saber, para determinarlo, es muy importante es el ángulo microfibrilar. Depende de ese ángulo microfibrilar. Por ejemplo, acá hay dos diagramas que se hicieron, uno experimentalmente para madera, y bien, ¿no? Por ejemplo, si el ángulo microfibrilar es 40, mira, y vas bajando, cómo aumenta lo que es la rigidez de la fibra. Y en el caso de abajo, por ejemplo, se hicieron modelos, ¿no? Sigue la teoría de compuestos laminados. Algo muy, muy interesante eso. Entonces, ahora, ¿cómo se determina experimentalmente esto? Desafortunadamente en UTEC no tenemos un difractómetro. También se puede hacer eso. Pero se hace con una metodología que es de campo amplio o área amplia, wide angle le dicen. Acá, wide angle spectroscopy, creo que algo así. Mi inglés me está fallando tal vez. Y te dice, es una metodología bastante interesante. Y con eso se puede determinar experimentar el ángulo microfibrilar, sí.
Pero también nosotros estamos buscando una manera de modelarlo, basado en las propiedades mecánicas, estamos viendo si lo podemos estimar y nos podemos acercar. ¿Ah? Listo. Ok, pasamos a otra propiedad, que es la energía superficial. ¿Para qué me sirve la energía superficial? La energía superficial te va a decirte con qué material van a ser compatibles. Entonces, para que dos materiales sean compatibles, deben tener energías superficiales muy similares, relativamente cercanas. Y desafortunadamente, las fibras naturales en su estado natural, cuando se extraen, son muchas de ellas son muy hidrofílicas. ¿Okay? ¿Eso qué significa? Que su energía superficial es relativamente alta. Entonces, hay que hacer los ciertos tratamientos para que bajen. Déjame verificar eso, por favor, esa información. Entonces, en este caso, sí, son muy altas y tienen que bajar. Pero en el caso del licho es algo especial. El licho es medio hidrofóbico. ¿Por qué? Así cuando lo ves, ¿no? Porque tiene ceras, o sea, es una fibra, son talitos, y en la parte externa tiene ceras. Entonces, al momento de removerlo, remueves y se vuelve hidrofílica hasta cierto punto. ¿Ya? Entonces, para eso es el listo. Pero ahora, para medir la energía superficial, hay diferentes métodos, y el método que hemos usado es el método de tensión superficial. Es una fibrita que entra a diferentes líquidos y te va viendo la parte de capilaridad, cuánto ángulo se va formando. Y ahí, acá les estoy mostrando por el ángulo que se forma. Dependiendo del ángulo de avance, el ángulo de retroceso, puedes estimar la energía superficial. Esto lo hemos trabajado en la Universidad de Sao Paulo, porque colaboramos con ellos en el estudio de las características de las fibras, de estas propiedades en específico. Así que ahí les estoy mostrando algunos resultados adicionales. Y si quieren más referencia a esa publicación, por favor, ahí la autora principal es Mori, y van a ver el DOI también para que lo revisen, si lo desean. Okay. Otra propiedad que es muy interesante es la degradación térmica. ¿Eso qué significa? Conforme vas calentando, ¿cómo se va degradando? ¿Okay? Porque de esa manera vas a saber hasta qué punto lo puedes aplicar, en qué punto lo puedes saber, cómo se va a degradar eso. Entonces, ¿y eso cómo se mide? Con un equipo que se llama TGA. Eso también lo hemos medido en Brasil, en la Universidad de Sao Paulo, cuando estuve de visita, y fueron como 2, 3 estudiantes también de pasantía ahí. Se hicieron las mediciones, se hicieron las comparaciones, análisis, más resultados de eso, por favor, lo podemos ver. Pero en sí es, conforme se va degradando, primero se elimina la humedad, después se va degradando parte de la hemicelulosa, se va degradando parte de la lignina, después se degrada la celulosa y finalmente poco a poco se va degradando la lignina. La lignina es una estructura muy compleja, muy compleja. Es bastante interesante analizar estos fenómenos. ¿Para qué me sirve? Te va a decirte en qué rangos puedes usar, en qué rangos van a ser aceptables las propiedades que estás evaluando. Es para eso te sirve. La otra parte es la densidad, ¿no? En este caso es algo interesante. Las fibras naturales, como les dije, absorbe agua. O sea que, y además de eso, no es que tiene una forma circular exacta, como acá arriba, por ejemplo, en el SEM, una figurita SEM. Si te das cuenta, no es circular perfecto, tiene unas formas irregulares, medias raras. Entonces, el hecho para poder medir el diámetro del área, y es más, a lo largo no es lo mismo, cambia también. ¿Y cómo a la final le vas a medir la densidad? Pues medir la densidad es bastante complejo. Sin embargo, en UTEC tenemos un equipo, como ya les había hablado, que es el pignómetro. El pignómetro básicamente es una cámara cerrada que tiene helio y de ahí se hace el análisis. No obstante, el principio de Arquímedes también se usa ahí. Y con eso podemos determinar. ¿De acuerdo? Pero en este caso, recuerden, estamos determinando la densidad real. ¿Verdad? La densidad real. ¿Podemos determinar la densidad aparente? ¿Con eso determinar la porosidad? Sí. Pero acá nos interesa la densidad real. ¿De acuerdo? O sea que un método normal, estándar, que comúnmente usamos para metal, no lo podemos usar. Entonces hay que conocer también un poco eso. Listo, muchachos. Terminé con las propiedades físicas. Quiero fijarme en qué momento... Okay. Señores, voy a tratar de acelerar un poco. Creo que tenemos unos 5 minutos más o menos para poder terminar. Ok, con respecto a las propiedades mecánicas de las fibras, es una tarea bastante retadora. ¿De acuerdo? Es una tarea muy retadora.
Y para poder evaluar las propiedades mecánicas, se hacen un montón de estudios y se siguen un montón de normas. Y ahí hemos usado la norma AST. Acá se preparan unas muestras. Acá les voy a mostrar, miren. En el medio van a ver fibrita. Son papelitos TAPS. Acá son papelitos TAPS. Que lo que tiene es, tenemos una mordaza en un equipo, otra mordaza en equipo, y cortamos estos y podemos aplicar. ¿Esto para qué? Para no sobretensionar la fibrita ahí adentro. Acá ya hemos implementado, ya sabemos cómo medir y funciona muy bien. Pero hay un pequeño detalle, cuando tú aplicas esto, la deformación, no solamente la fibra se deforma, también el papel se deforma. Por consiguiente, la fuerza la máquina te mide bien la fuerza, sin embargo, no te va a medir bien la deformación. Entonces, para eso se utiliza lo que es la flexibilidad o el compliance, que se llama en inglés. Y eso está descrito en la norma, cómo lo hace. Y lo hemos implementado y lo hemos desarrollado. Es algo muy, muy interesante. Entonces, se evalúan las propiedades mecánicas, acá, pero hay un detalle, un pequeño detalle todavía. En las fibras naturales es muy dependiente de las propiedades. A ver, ¿cómo hablamos? Si tú evalúas esta fibra a una velocidad, por ejemplo, de 1 milímetro por minuto, y después a esa misma fibra o a la misma familia de fibra la evalúas a 0.1 milímetro por minuto, la propiedad cambia. Si lo elevas, pues sí, si evalúas a 10 milímetros por minuto, cambia completamente. Si evalúas a diferentes longitudes, también cambia completamente. O sea, hay infinidad de parámetros que tienes que mirar y créame, es impresionante todas las cosas que tienes que tomar en consideración. Es por esa razón que no lo usan masivamente. Pero una vez que se entienda bien, que se use bien, no, ya agarras confianza, no, yo empiezas a usar. Entonces, para eso, por ejemplo, tenemos que usar lo que es estadística de Weibull, es muy importante manejar ello. Acá. Manejamos eso porque a las finales para evaluar esta fibrita tenemos que evaluar unas 50 fibras para tener un resultado confiable. Y en el laboratorio lo trabajamos. Y si hay otro tipo de fibras que alguien quiere estudiar, no puede venir al laboratorio y podemos colaborar. Bienvenidos todos. ¿De acuerdo? Ahora bien, pero como les decía también, dependiendo del tamaño, etcétera, hay un montón de factores. Por ejemplo, en este caso, pero ¿cómo? O sea, ¿tengo que evaluar a diferentes tamaños? Sí, pues debes evaluar. Sin embargo, también hemos validado lo que es el método Weak-Link, que lo que hace es lo siguiente. Evalúas para estas dimensiones y utilizando este modelo lo que puedes es escalarlo. Dependiendo del tamaño de fibra que tengas, vas a determinar sus propiedades mecánicas. En especial para el esfuerzo de falla. Y nos ha funcionado muy bien y lo hemos hecho. Está publicado todo eso. ¿De acuerdo? Eso se llama size factor, factor de tamaño. O sea, el tamaño importa, ¿eh? Listo, a ver, ¿qué más? Otra de las consideraciones es lo siguiente. Ok, perfecto, ya evaluaste todas las propiedades mecánicas. Pero, ¿cómo voy a saber si a una resina, ya sea epoxi, poliéster, se pega bien? Entonces, para eso tienes que evaluar las propiedades mecánicas de la interfase. ¿Cómo se evalúan? Hay diferentes técnicas. Una es fragmentación, otra es pull-out, microindentación, hay diferentes métodos. Y a nosotros nos ha convenido, yo tenía experiencia en eso, el método de fragmentación. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, es como si acá adentro le metieras una sola fibrita y aplicas la carga poco a poco, pero tienes que asegurarte que la matriz tenga una buena deformabilidad. ¿Qué es lo que va a pasar? Recuerda que cuando tú le aplicas la carga se aplica en la matriz. De la matriz pasa a la fibra, la carga. ¿Okay? ¿Cómo pasa la carga? Por la interfase. Y ese dibujito lo está colocando el tau, que es el esfuerzo cortante. Pero ese esfuerzo cortante se convierte dentro de la fibra en esfuerzo normal. Si el esfuerzo normal alcanza el esfuerzo de falla, se va a romper. Y conforme tú vas aplicando más carga, más deformación, lo que va a ocurrir es que va a empezar a fragmentarse. Las fibras empiezan a despedazarse, a romperse. Y llega un momento de saturación. Va a llegar un tamañito tan chiquitito que ya no va a poder romperse más. Porque ya vas a tener algo como un cuadradito o un cilindrito muy enanito. No vas a poder romperlo, porque el desarrollo de la fuerza de la interfase ya no es suficiente como para generar la suficiente fuerza normal para que se rompa la fibra. ¿Acá? Entonces, eso también hemos hecho y lo hemos implementado y hemos determinado. Acá les mostramos algunos resultados. Ahora hemos hecho ese estudio, hemos tratado térmicamente, o sea, hemos tratado las fibras, todo eso hemos hecho. Hemos pegado las fibras a diferentes longitudes. Eso. Por cierto, Sergio Candiati es el que trabaja y esta presentación es gracias a él. Y también de la misma manera, para poder hacer los probetitas de fragmentación.
Y de esa manera evaluamos, ¿no? Qué tan bien se comporta. Diferentes condiciones que hemos aplicado, diferentes tratamientos térmicos que hemos aplicado, termoquímicos, perdón, a las fibras para evaluar cómo se comporta. Entonces, ahora, cuando nosotros colocamos la fibra dentro de la resina, así se ve. Pues si se dan cuenta, no es circular la fibra. No tiene que ver nada circular, es completamente aleatorio. Y hay que saber cómo se hace eso. Ahí hemos evaluado y hemos visto cómo varían, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho también es para saber si la metodología que estábamos siguiendo para medir las áreas, porque no es fácil medir las áreas, hemos aglutinado un conjunto de fibras, lo hemos puesto en una resina, lo hemos pulido y hemos mirado. Y de nuevo, hemos probado, hemos medido otra técnica y hemos comparado qué tan cercano era. Mira, es casi perfecto. Y por eso hay dos curvas, ¿no? Una curva naranja y una curva azul, que te dice fibras ensayadas, fibras fehacientes. O sea, estamos validando el resultado que hemos obtenido. Acá les mostramos lo que son los análisis de compliance, lo que es la flexibilidad, y nos dice, por ejemplo, para corregir la curva, ¿no? ¿Para qué nos sirve ese compliance? Si nosotros probamos la material, la fibra, nos va a salir esta curva, pero esta curva no es la real. ¿Ya? Esta curva no es la real. Entonces, para volverlo a real, tenemos que aplicar el compliance. Entonces, esta es la compliance. Esta es la curva real. Y eso es lo que estamos usando. Para cada tipo de fibra tiene que evaluarse. Por eso necesita 50, 60, 70 muestras. Muy importante. Ok, a ver, ¿qué más? Las diferentes curvas que hemos obtenido de esfuerzo de formación. Así es como se ve en microscopio la fibrita. Acá. Y estos son los resultados. Por ejemplo, efecto del tratamiento alcalino. El tratamiento alcalino baja las propiedades, un cierto tiempo lo mantiene, o sea, aumenta las propiedades y después empieza a degradar. Ocurre lo siguiente en las fibras naturales. Las celulosas son estructuras metaestables. ¿Okay? Cuando te dice metaestables, eso quiere decir que se pueden transformar a otro tipo de estructuras. Y cualquiera, por ejemplo, cualquiera celulosa, cuando tú le vas a hacer un tratamiento muy agresivo con una solución alcalina, se va a transformarse a una celulosa tipo 2. Y si usas otro tipo de químicos, se transforma a tipo 3, tipo 4. Entonces se va degradando. O sea, el espaciamiento entre celda y celda se va abriendo más. Entonces es detrimental. ¿Verdad? Es muy importante considerar ello. También hemos evaluado, por ejemplo, lo que les estaba comentando ahí, el proceso de fragmentación. Entonces acá, por ejemplo, es algo interesante. Y en mi curso en mecánica de materiales que diste, les había hablado de lo que es la parte de fotoelasticidad. Y nos ha apoyado eso. Si te das cuenta, las fibritas, mira cómo se ven. Acá, si están mirando, esta es una fibrita. Y esta parte oscurita viene a ser la fibra donde se ha roto ya. ¿Se dan cuenta? Es algo interesante. Hemos usado unas laminitas pequeñitas y una cámara y hemos visto cómo se ha fragmentado. Muy interesante eso. Este método es mucho más rápido para poder hacer que a comparación de pull-out, que pull-out tiene que hacer uno por uno. Acá es un poco más difícil. Listo. A ver, voy a detenerme acá una pausita para hacer un comentario que basado en la pregunta de Mauricio. ¿Hay algún método para que la fibra dure más y no degradarse o que su degradado sea lento? Sí. Tienes que estabilizarlo estabilizarlo dimensionalmente. ¿Acá? Y también hay tratamientos superficiales como el silano, etc. Se están desarrollando. ¿Ya? Entonces, muy importante su comentario. Gracias por tu comentario, Mauricio. Ok, estas son las propiedades y de ahí hemos determinado las propiedades, por ejemplo, tiempo de tratamiento, longitud, por ejemplo, con longitud de hora, cómo afecta el tratamiento. Además, por ejemplo, la resistencia, dependiendo de la longitud de la fibra, cómo va variando, por ejemplo, la deformación, el módulo elástico también. O sea, es algo interesante, es un análisis completo. Toda esta información, señores, si desean, lo pueden encontrar en el artículo, no me acuerdo, aquí no lo puse, también está publicado. Si no me lo piden poniendo, o sea, por correo me envían y yo les envío. Si es posible, se lo puedo compartir el artículo. Si lo necesitan para poder hacer un estudio, para revisarlo. La idea es que la información sea libre, ¿eh? No es el hecho que yo me la amarre y sea mi propiedad y no les comparto. No, eso no es la idea. Entonces, ahora bien, eso es, ya hablamos un poco de las propiedades mecánicas ahora. Pero como les había dicho, las fibras naturales es un comportamiento ortotrópico. Y solamente con las pruebas mecánicas sacamos módulo en la dirección 1, acá. Sacamos esfuerzo en la dirección 1 y deformación, más otra cosa no sacamos.
Pues si se van a dar cuenta, el módulo, por ejemplo, las propiedades mecánicas de un material otro tópico tiene módulo 1, módulo 2, módulo 3, cortante 1, 2, cortante 2, 3, cortante 1, 3, etc. ¿Cómo determinamos eso? Modelando. Y acá hemos estado desarrollando, este modelo lo ha desarrollado, ahí abajo en alguna parte decía, lo desarrolló, déjenme ver acá abajo decía. Markul se llama, acá no lo he anotado, creo que acá está Markul, sí, Mukhtar. Es un del 2001, lo ha desarrollado muy chévere. Entonces lo que hemos estado haciendo, implementando y escribiéndolo, primero lo había trabajado Sergio en su código, en MATLAB, ahora lo está trabajando Alfredo Teves, perdón, es un estudiante de maestría en Francia, es peruano, y está haciendo su modelamiento. Estamos considerando un montón de parámetros. Entonces, ¿para qué? Todo ello para poder hallar todos estos módulos. ¿De acuerdo? Módulo en la dirección 1, la radial, la angular, esto es en coordenadas cilíndricas. ¿Okay? Pero lo podemos pasar a coordenadas cartesianas, sí, lo podemos pasar. Entonces, todo ese modelamiento, hay mucha matemática. Y esto lo que están usando es el método de teoría de elasticidad. ¿Es marciano? Hasta cierto punto sí. Hasta cierto punto sí. Pero no es tanto tampoco. Una vez cuando entiendes, cuando agarraste el hilo, empieza a gustarle y empieza a desarrollar. Es muy, muy chévere. ¿Acá? Entonces, muy, muy chévere. Entonces, eventualmente esto también lo vamos a publicar, ¿no? Las otras propiedades, como es, tanto para la cabuya, tanto para Icho. ¿Acá? Hay una particularidad que quiero comentarles acá. Por ejemplo, a una fibra natural tú le aplicas una carga cíclica, sus propiedades mecánicas aumentan. ¿Por qué aumentan? Porque el ángulo microfibrilar con la carga cíclica se va orientando más y su módulo elástico aumenta. Es algún fenómeno muy interesante. O sea, es como si ganara resistencia, ¿okay? Como un strain hardening. No es un strain hardening, ¿eh? No es un strain hardening. A veces se confunde con eso. Sino que el ángulo microfibrilar se orienta en la dirección del eje y mejora sus propiedades. Ahora, lo que les he dicho, si lo van a leer en alguna bibliografía, les decía, es strain hardening. Tal vez está en un debate. Para mí no es strain hardening, sino el ángulo microfibrilar se orienta, se acomoda, por consiguiente estás ganando. Entonces no es un strain hardening. Al menos yo no lo llamaría directamente así. Acá, ahora, en este caso para apoderar también utilizamos teoría de laminadas, un montón de cosas, pero es muy interesante. Entonces, si no me equivoco, creo que el siguiente semestre se va a dictar el curso de tecnología de materiales aplicada. Ahí voy a entrar un poco a la parte de materiales compuestos. Así que no sé si alguien se va a matricular los que están en UTEC. Listo, ¿qué más? ¿Cómo se determinan las propiedades? Las muchas ecuaciones que hay. Muy interesante. Pero yo creo que paso muy rápido para no marearlos. Y aquí hemos determinado. Por ejemplo, hemos determinado el módulo 1, módulo 2, módulo cortante 1, 2, ecuación 1, 2, ecuación 2, 3. Hay otras propiedades que podemos determinar, sí. Basado en ese modelo podemos determinar rangos en los que puede estar el ángulo microfibrilar. Si te das cuenta, el ángulo microfibrilar con el módulo 1. Y de esa manera podemos estimar. ¿Verdad? Estamos refinando la metodología. Eventualmente en 3, 4 meses vamos a venir ya con un resultado, probablemente ya sometido el artículo. Pues, en resumen, las fibras naturales tienen un potencial muy bueno. Tienen una perspectiva muy prometedora. Pero para que eso sea real, hay muchas personas más que tienen que empezar a estudiar. Y muchas más personas que tienen que abrir toda la información para que la industria lo conozca y lo use y lo empiece a explotar. Mientras nosotros agarremos, produzcamos algo y nos lo guardemos y ese es mi secreto, nunca vamos a hacer algo. ¿De acuerdo? Entonces, muy importante, o sea, ser abierto. Y lo que hacemos en UTEC, todo lo que estamos descubriendo, abierto, 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 para que lo usen, para que lo validen, para que lo verifiquen. Muy importante para nosotros hacerlo. No me gustaría terminar la presentación sin mencionar lo siguiente. Agradecimiento primero a Sergio Candiotti, a todo el grupo, por ejemplo, la profesora Elena Flores, a estudiantes como Mori, Carlos Tenazoa, un montón de estudiantes que efectivamente desde el 2016-2015 han estado avanzando. Creo que hay Tumialán, Guzmán, un montón de estudiantes. Sin ellos no habría esta investigación, no habría. ¿De acuerdo? Entonces, muy importante. Y la parte de financiamiento, ¿no? Fondesit, si no nos da Fondesit un poquito de dinero, poquito con eso hacemos un montón de cosas. Y también de la misma manera, ¿no? UTEC nos acoge
En UTEC hemos traído un montón de equipos, UTEC nos pone electricidad y con eso explotan. Sin ello no se puede hacer nada. Con voluntad sola no se puede hacer nada. Mauricio comenta, por favor. Ah, sí, he recortado tabla de las fibras, pero no hay mucha info. Excelente. Gracias. No, miren, toda la información, por favor, ahí está. Si no me equivoco, ahí está mi correo también. Entonces, ahora bien, en el laboratorio es importante mencionarles también, en el laboratorio trabajamos con fibras naturales. Creo que en UTEC, espero no estar siendo muy egocéntrico, creo que a nivel Perú somos los que estamos avanzando un poco más rápido. Esperemos que otros centros de investigación empiecen a desarrollar y empecemos a colaborar, nos gustaría ello. Sé que en la Universidad de Trujillo creo que trabaja un profesor, no sé qué tanto está avanzando, pero me gustaría colaborar con ellos también. También vemos lo que son componentes, materiales ligeros, como el compuesto SANES que les he mostrado. Estamos interesados también, realizamos estudio de daño. Ahora, y estamos tratando de entrar a lo que es la parte de inteligencia artificial. No inteligencia artificial, sino redes neuronales. ¿Para qué? Para predecir el comportamiento no solamente de la fibra natural, sino también de fallas. O sea, para la parte de mantenimiento, podemos entrar a la parte de mantenimiento de componentes mecánicos. Así que es algo interesante que estamos viendo también. También trabajamos proyectos de minería, agroindustria, máquinas, equipos, como yo soy ingeniero mecánico, hago de todo. También vemos la parte de evaluación de productos y materiales y también vemos la parte de corrosión. ¿De qué? Cualquier información, señores, ahí está mi nombre, mi correo, siéntanse libres en escribirme. Y si están por algún lado del mundo, y algunos, por favor, me escriben nuevamente, o sea, me escriben, podemos pactar una reunión y conversamos de los temas que puede ser muy interesante. Pues, por mi parte, eso es todo. Creo que casi todas las preguntas los he leído. No sé si hay alguna en particular para poder compartir mi experiencia en sí. Sí, muchas gracias, profesor, por su ponencia. Gracias por el conocimiento que he compartido. Me ha llegado una pregunta por interno y de hecho fue el inicio sobre por qué se escogió la fibra de Ichu y Cabuy en principio. ¿Cuál fue el potencial que se vio en estas a diferencia de otras fibras naturales que están disponibles? Chévere, chévere la pregunta, ¿eh? Y al inicio también cuando hemos empezado a mirar qué estudiamos, ¿ok? Y hay un pequeño detalle, ¿no? Ichu abunda en Perú, al menos en la sierra, en las partes pobres abunda. Y en este momento se usa Ichu intensivamente, no. Hace 30, 40 años se usaba intensivamente, sí. Para hacer adobe, para hacer sogas, para un montón de aplicaciones. Pero ahora se usa, no. Y hay un problema que ha surgido también. Como ya no lo usan y la ganadería ya no es en campo, sino ya es en granjas, entonces esas hierbas, esas fibras, van creciendo más y se van acumulando. Un pequeño fuego, incendio forestal. Entonces, si tú cosecharías, removerías ese residuo que está quedando anualmente, bueno, hasta cierto punto vas a evitar. No lo vas a eliminar completamente, pero estás evitando que ocurra eso hasta cierto punto. Además de eso, la idea también es reemplazar fibras sintéticas, ¿no? Como por ejemplo, fibra de vidrio, esperemos que lleguemos a eso, pero por ejemplo en la parte de fibrocemento, lo que son fibras de polietileno, etcétera, ¿se puede reemplazar? Sí, se puede hacer. Y en fibrocemento, los paneles de fibrocemento estamos tratando de hacer eso. Entonces, básicamente, ahora bien, también hemos evaluado, hemos cuantificado cuánta fibra puede haber. Y ahí hemos usado la técnica de segmentación de imágenes. Es un método bastante interesante, procesamiento de imágenes hemos usado, porque ir a campo y medir en todo el Perú cuántas fibras, cuántos matas de fibra tienes, bueno, muchas, imposible. O sea, ahí usamos la parte de segmentación de imágenes. Y hemos estimado que tranquilamente, anualmente, podemos tener una producción de 80.000 toneladas anuales, lo cual no es muy alta, pero sí es relativamente alta. ¿Okay? Creo que hay un comentario de Brian, dice, ingeniero, ¿consideraría factible el uso de ciertas fibras en el concreto, tomando en cuenta la degradación de que se presenta? Sí. No, lo que entendamos bien, lo que usamos es fibrocemento, ¿ok? Fibrocemento son paneles. Ahora, si tú quieres usar estructuralmente los paneles de fibrocemento se usan no en aplicaciones estructurales, ¿ok? Tienen ciertas propiedades buenas como paneles, etcétera, pero no lo puedes usar como parte de la estructura. Se usan, sí,
Ahora, las fibras, de hecho, las hemos usado, las hemos evaluado. Tenemos las propiedades mecánicas, son buenas, ¿ah? Tenemos evaluado también las durabilidades, etc. ¿Podemos mejorarlo más? Sí, creemos que podemos mejorarlos. Entonces ahí, por ejemplo, para evitar, recordemos que el cemento es muy alcalino. Entonces cualquier cosa alcalina va a atacar las fibras. Acá va a atacar muy intensamente las fibras. Entonces lo que tienes que hacer es, al fibrocemento, tienes que bajarle su alcalinidad. ¿Cómo lo bajas? Puede ser con un proceso de carbonatación. Lo pones en un ambiente con alta concentración de, de bicarbonato, o sea, gas de CO2, y en 1 o 2 horas ya bajaste su alcalinidad. Y de esa manera, tu compuesto, el fibrocemento, va a tener mayor durabilidad. Estamos viendo cómo podemos hacer eso, ¿no? Porque necesitas una cámara para eso. Listo. ¿Algo más, Héctor? Sí, antes de la pregunta de Daniel, me llegó otra por interno preguntándome por cuáles son los siguientes pasos luego de haber determinado las propiedades que mencionó en la presentación. ¿Qué sigue después de haber hecho esto? ¿Qué sigue? Ok, hasta este momento hemos estado explorando y conociendo todas las propiedades que pueda tener las fibras, en conocerlo bien. Ahora la idea es hacer prototipos. Uno de los prototipos son los paneles de fibrocemento. Ya están fabricados. Otro prototipo que queremos trabajar son ya estructuras. Por ejemplo, una prótesis transtibial. ¿Ok? Entonces, estamos siguiendo ya a la otra etapa, ¿no? Pero para poder hacer eso, tienes que conocer todo eso bien para decir que cuando tú planees fabricar algo, te va a funcionar. Porque una vez que fabricas, también no solamente es que ya, mira, ya va a durar, no, ahí a eso lo que es fabricar tienes que evaluar la parte de durabilidad, lo que es la carga cíclica, cómo va a afectar. Es muy importante eso. Entonces, y esa es la otra parte, ¿no? Entonces, probablemente nos va a tomar un par de años, otro tipo de fibras. Hay siempre cosas que están apareciendo. Y hay cosas que no podemos hacerlo también acá porque no siempre tenemos todos los equipos. Creo que hay un comentario de Daniel más, creo. Me dice, me interesa saber cómo complementarlo con la industria de recipiente a presión. Hay que ver, ¿no? El nivel de presión, ¿no? Porque generalmente son presiones muy altas y lo que necesitas, por ejemplo, de recipientes a presión es que tu tanque sea liviano y sea relativamente pequeño. Y tal vez la fibra natural no te va a competir con una fibra de carbono o con una fibra de vidrio. Entonces ahí también es una evaluación. Entonces tampoco no les voy a decir, pues mira, la fibra de vidrio, la fibra natural te va a reemplazar. No, imposible. Poco a poco tenemos que ir conociendo la fibra y de esa manera, cuando tú afirmes algo, te van a creerte y eso es. Porque si yo me lanzo a hacer eso, me van a decir, pucha, este tipo es un charlatán. Y la verdad, no, mi poco prestigio que me he ganado, me gustaría mantenerlo bien. Listo, muchachos. Muy bien, parece que no hay más comentarios o preguntas. En ese caso, profesor Charca, otra vez agradecerle por su tiempo, por la presentación excelente que nos ha dado. Estoy seguro que a más de uno nos ha quedado y nos ha parecido muy interesante el tema de la evaluación de fibras naturales. Pues sí, muchísimas gracias a ustedes. Ya saben que cuando amen los estudiantes de UTEC, cuando volvamos, mi oficina es la P602 y el laboratorio está en el laboratorio 402. También tenemos equipos en el 103. Entonces, si desean trabajar con nosotros, bienvenidos siempre, ya sea en proyectos, en tesis. Hay muchas cosas por hacer y al menos acá en Perú, créanme, no falta, o sea, más bien falta trabajadores. Así que tenemos que ponerle todo el empeño posible. Bueno, cuídense, muchísimas gracias y hasta la siguiente vez que les presente algún otro tema muy interesante. Gracias. Y antes de retirarnos, recuerden que vamos a enviar la grabación a los que están presentes y también vamos a compartir un link para una evaluación de esta ponencia para que nos puedan dar su opinión, que es bastante importante para nosotros como organización. Mi compañero la va a compartir por el chat ahora. Y bueno, eso sería todo. Por favor, recuerden la encuesta y muchas gracias a todos por estar aquí. Hasta la próxima Cuídense, actividad. señores. Hasta luego. Un abrazo. Muchas gracias.